El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. Así comenzaba el relato de los Hechos de los Apóstoles que hoy escuchamos en esta fiesta de María, auxiliadora de los cristianos. ¿Y por qué la liturgia nos presenta este relato? Porque precisamente aquel grupo de los 12 eran los primeros cristianos y aquellos que experimentaron el gozo del cuidado de María, la Madre de Jesús, en el momento de nacer la Iglesia. Qué lindo es ver esta escena, donde aquellos discípulos que habían acompañado a Jesús desde que comenzó su predicación hasta su pasión, ahora encontraban en la Madre de Jesús, aquella a quien Jesús le había encomendado el cuidado de los suyos cuando le dijo a Juan: «Ahí tienes a tu madre», y a ella señalándole a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu hijo». Aquellas palabras, aquel testamento de Jesús en el momento de su agonía en la cruz. Y ahora María, que había dado al mundo a Jesús como el Salvador por obra del Espíritu Santo, venía a dar al mundo, a la Iglesia, esta vida nueva, convocándolos, reuniéndolos. Podemos nosotros, así mentalmente como lo hacemos tantas veces cuando leemos o el Evangelio o algún otro relato bíblico, como meternos adentro de la escena, con nuestra imaginación, con nuestro pensamiento, y ver a este grupo de discípulos. Ellos están viviendo aquel momento tan particular que es el que siguió a la Pascua de Jesús. El camino de la cruz que Jesús les había anunciado había comenzado precisamente en aquel lugar, en el cenáculo, en el lugar donde Jesús cenó la Pascua con sus discípulos, instituyó la Eucaristía, a ellos los instituyó para el sacerdocio del Nuevo Testamento, dejó el mandamiento del amor, prometió el Espíritu Santo, dio el testimonio del servicio, lavando los pies, oró por nosotros. Cuánto había ocurrido en aquella tarde previa a la pasión de Jesús en aquel lugar. Pero cuando Jesús salió de ahí, comenzó el camino de la cruz.
desde el cenáculo hacia el Monte de los Olivos, y desde el Monte de los Olivos hacia el Calvario, pasando por todas aquellas etapas de dolor, de incomprensión, de burlas, hasta la muerte de Jesús. Ahora comienza el camino de la iglesia, y comienza también en el mismo lugar, en aquel cenáculo donde Jesús se había despedido de los discípulos para empezar su camino. Pero el camino de la iglesia no iba a ser camino de cruz, iba a ser el camino de la evangelización, que pasa también por la cruz. Por eso el camino de la iglesia, después de la ascensión, comienza en aquel lugar. ¿Y hacia dónde irá? Hacia todas partes. En primer lugar, irá también hacia un monte, que será el monte de la ascensión. Pero desde allí, hacia todas partes. El relato de hoy nos dice, después que Jesús ascendió, ellos volvieron al cenáculo, volvieron al lugar donde Jesús los había reunido antes de la Pascua. Quizás en aquel momento el grupo de los discípulos, cuando veían que su fe renacía, que la esperanza renacía después de aquel momento de crisis, de dolor que supuso la cruz, comenzaron a entender plenamente el camino al que Jesús los había conducido. Era el camino de los discípulos. Y nos es bueno recordarlo, porque nuestro camino es también un camino de discípulos. ¿Cómo se recorre esto? Es un itinerario de fe, de seguimiento de Jesús, de una fe que va creciendo. Diríamos, es como un itinerario progresivo y permanente en la fe. Así fue para los discípulos. Dios quiera que lo sea también para nosotros, pero siempre junto a Jesús. El camino para ellos empezó, para los primeros, junto al lago, el encuentro con Jesús, el llamado de Jesús, sígueme. Para otros fue comenzando en otros momentos, pero siempre desde los primeros instantes de la predicación de Jesús. Para nosotros, de un modo particular, comenzó en nuestro bautismo. Ahí fue donde el Señor nos hizo ese llamado, seguime, también vos. A lo largo de la vida es un camino de conversión, de volver siempre al Señor. La proclamación de Jesús era desde el principio esta: conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Lo que traducido puede significar también para nosotros, convertite, así Dios comienza a reinar en vos, en tu alma, en tu corazón, en tu vida, en tus costumbres, en tu familia, en tu sociedad, en tu ambiente. Volvé a mí, eso es conversión. El camino de los discípulos fue un camino de comunión con Jesús, estar con Él, escuchar a Jesús. El nuestro también, estar con Jesús, escuchar, contemplar su palabra. Es el camino del discipulado, pero es un camino de comunidad, no es individual. Vivir en comunión nos lleva a insertarnos en la comunidad, que es la comunidad de fe, como lo estamos hoy, como fue una comunidad de fe la de los discípulos de Jesús mientras caminaban con Él o cuando estaban reunidos después de la Pascua en torno a María orando. El discipulado de los primeros tuvo también como una culminación en la experiencia de la cruz. Allí fue el momento de la debilidad, del desconcierto de los discípulos que todavía no habían comprendido. También nuestro camino de discípulos pasa por momentos de cruz. Quizás allí nos pasa lo que a ellos,
no comprendemos, viene la oscuridad en nuestra vida, es como que sentimos que el mundo se nos viene abajo, pero así está el Señor, así está su Espíritu, así está María llevándonos de nuevo a la fe. El camino de los discípulos después de la experiencia de la cruz pasó por un nuevo encuentro con el Señor. Ahora es el encuentro con el resucitado. Él es el Señor, en Él está el perdón. También nosotros, camino de encuentro con Jesús resucitado que vive. Y ahí se ilumina toda nuestra existencia y nuestra cruz. ¿Cuántas veces aparecen esas pruebas en la vida? La fe nos hace verla de un modo distinto porque nos hace percibir aquello desde el Señor que vive, glorioso. El camino de los discípulos pasó por la Pascua y por los días que siguieron a la Pascua, como una nueva reunión de la comunidad desde el encuentro con el resucitado, a quien reconocían como Dios y Señor. Así estamos nosotros reunidos celebrando nuestra Pascua, que es la Eucaristía, el encuentro del Señor con el Señor, que en la Eucaristía es fuente, centro y culmen de toda nuestra existencia. El camino de los discípulos los llevó a la ascensión, el momento en que Jesús se despedía de ellos después de haberle dado las últimas instrucciones. Ya no tendrían esa presencia del Señor visible físicamente como cuando habían caminado por Galilea, pero el Señor les había dicho y nos dice a nosotros: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Seguir a Jesús en esta experiencia de la presencia del Señor en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la comunidad, donde Él se manifiesta. Pero ese camino de la ascensión, el discipulado que condujo hasta la ascensión, ahora tiene un nuevo momento. Es el de la misión. Vayan, les dice Jesús allí, anuncien a todos los pueblos, hagan discípulos, el que crea y se bautice se salvará, bauticen, transmitan esta vida. Y así entonces, desde la ascensión hasta Pentecostés, encontramos esta escena de los Hechos de los Apóstoles que hoy se nos ha proclamado. La comunidad nuevamente reunida en el cenáculo, los 12, María entre ellos, y unos 120 discípulos que todavía permanecían allí cercanos, siempre estaban como vinculados a este grupo de los 12. ¿Cómo la encontramos a esta comunidad en el cenáculo? No el de antes de la Pascua con Jesús, sino el de después de la ascensión y hasta Pentecostés. Antes de la Pascua era Jesús el que los reunía, y ahora la madre de Jesús, María. Y es una comunidad orante con la presencia de María, que se prepara para ser misionera por el don del Espíritu que llegará pocos días después en Pentecostés. La Virgen María en el cenáculo. Contemplemos esto y metámonos en esa escena, en ese lugar. Estuvo presente con el primer grupo de discípulos. Allí la Iglesia desde el comienzo fue como descubriendo progresivamente a la madre de todos, a la madre que alentaba con amor los comienzos de la primera comunidad de la Iglesia y que seguirá alentando con amor a la Iglesia a través de todos los tiempos, como esta comunidad orante que hoy está reunida aquí. La presencia de María en la vida de la comunidad es en nombre de su Hijo. Ella no ocupa el lugar del Hijo. Ella
ocupa el lugar de quien como madre orienta a todos hacia su Hijo y en el Hijo hacia el Padre y a la experiencia del Espíritu Santo que se preparan a recibir. También vemos nosotros la escena entonces como un modelo destacado de la oración unánime, de toda comunidad de iglesia, la nuestra, siempre unida en oración en la presencia de María. Y María estuvo allí en aquel grupo animando la espera del don del Espíritu Santo. Y así nos anima a nosotros a la esperanza de que siempre viviremos del don de Dios que se nos comunica cuando nuestros corazones están abiertos a ese don. Esperar la venida del Espíritu Santo. Y nos lleva a algo más, a contemplar a María en su relación con el Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Dios la colmó de sus dones desde el momento de su concepción. Pentecostés fue la manifestación pública del Espíritu Santo, dando lugar al nacimiento de la Iglesia. Pero ese Espíritu de Dios ya estaba actuando. Por supuesto, estaba actuando en la creación, estuvo actuando en la historia del pueblo de Israel, estuvo actuando en la voz de los profetas, está actuando en el corazón de todo hombre que va buscando la verdad y el bien. Pero en María, desde su concepción, había actuado de un modo extraordinario, llevándola a una concepción inmaculada, limpia, purísima de todo pecado. El Espíritu Santo estuvo en María en la encarnación, cuando por obra del Espíritu Santo concibe al Hijo de Dios, y permanece cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como nos dice el relato de la Anunciación. Y de nuevo ahora la vemos colmada de la gracia del don divino del Espíritu Santo en el momento del nacimiento de la Iglesia. El mismo Espíritu por la cual María concibió al Hijo, ahora es el que lleva a que María también esté presente en la concepción y el nacimiento del cuerpo de su Hijo, que es la Iglesia. Cuánto que nos lleva a contemplar este sencillo relato. María, modelo de la Iglesia, orando con los apóstoles, ejemplo admirable de oración, la que esperó en oración la venida del Mesías, la que esperó en oración más tarde la venida del Espíritu Santo, con ruegos ardientes junto a sus discípulos. María como ejemplo de concordia, de comunión, de paz, aquella que fortalece los ánimos, que auxilia los ánimos de los primeros discípulos y de la Iglesia. María, la mujer obediente a la voz del Espíritu Santo, la mujer fiel, la que permite que la palabra de Dios entre en el mundo y que se goza de que después los apóstoles, por obra del Espíritu Santo, puedan seguir transmitiendo esta palabra. Por eso yo los invito simplemente en esta tarde de María Auxiliadora de los cristianos a contemplar esta escena. También tenemos la del Evangelio, escena hermosa de las bodas de Caná. Quizás alguien prefiera quedarse contemplando esa otra escena de María ayudando a aquella familia, a aquellos esposos, intercediendo ante su Hijo Jesús. Bueno, cada uno reciba la palabra como el Señor, el Espíritu, lo va moviendo interiormente. Yo he compartido algo de lo que me sugirió a mí esta escena de María con los apóstoles en el cenáculo después de la ascensión. Pero la palabra de Dios toca a cada uno de una manera distinta. En un momento de silencio, entonces, dejamos que resuene en nosotros la palabra escuchada y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude también a nosotros a comprenderla en la fe.
y responder con amor. Y nos sentimos en esta contemplación unidos a María, que nos va acompañando en este momento como iglesia orante. Que Dios nos bendiga.